donde vamos a invitar a Brenda Austin, quien nos acompaña, y para que tengan un poquito de idea quién es Brenda, ella es exdiputada nacional por Córdoba, por la Unión Cívica Radical, del año 2016 al año 2021, abogada, magíster en estudios políticos aplicados, fue secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba y expresidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, liderando desde hace varios años lo que es la agenda política relacionada a educación. Brenda, es un gusto contar con tu presencia, por favor. Un placer para mí poder estar hoy acompañándolas, son casi todas mujeres. Muchas gracias a los institutos de formación que han llevado adelante esta iniciativa. Muchas gracias a la Universidad Blas Pascal, que ha sido también un actor protagonista en generar un ámbito tan importante de reflexión y debate para ustedes y que nos permita compartir prácticas y experiencias, diagnósticos, miradas de lo que está pasando con la educación en Córdoba. Cuando Luis me hizo llegar la invitación y pensábamos desde dónde encararlo, yo creo que a veces soy una convencida de que para construir políticas educativas hace falta tener claro desde dónde hablamos, dónde estamos parados, cuál es la evidencia, ¿no?, que acredita los diagnósticos que estamos sosteniendo. Y si bien inicialmente no pensaba usar PowerPoint, cuando vi la pantalla, digo, por ahí es mucho más fácil contarles algunos datos haciendo uso de este recurso, para compartirles algunas preocupaciones que ya hace tiempo vengo teniendo en relación a lo que es hoy la educación en Córdoba y cuáles creo que son algunos de los problemas prioritarios que tenemos que abordar. Antes de arrancar, quiero decirles que soy una convencida que cuando hablamos de política educativa tenemos que ser capaces de construir acuerdos y consensos. Tenemos que ser capaces de recuperar esa idea de la política de Estado, de la política de largo plazo, que quizás con esta metáfora quede más claro, que nos permita hacer el esfuerzo de plantar una semilla para un árbol a cuya sombra no nos vamos a sentar, ¿no? Esta idea de hacer el esfuerzo por transformar los procesos de formación docente, por invertir en las condiciones de infraestructura de nuestras escuelas, en el acompañamiento y la articulación de programas en el territorio para acompañar a nuestros estudiantes, y que muchas veces los resultados de esas prácticas se van a ver más adelante. Pero en algún momento Argentina tiene que volver a hacer eso, si quiere volver a recuperar esa educación que fue pionera en Latinoamérica, que fue un orgullo de ser uno de los primeros países que había logrado la alfabetización, de Córdoba la docta. Cuando miramos muchos de los indicadores educativos, vemos que eso ha entrado en retroceso. Quiero con los datos, me voy a centrar en dos, algunas placas las voy a pasar más rápido, pero lo primero que quiero poner el acento es en la discusión en relación a la inversión en educación, a cuántos recursos destina nuestra provincia al sistema educativo y por qué esto tiene que ser una prioridad. La Ley de Educación Provincial establece que el 35% del presupuesto tiene que ir a educación y eso por distintas razones hace tiempo estamos lejos de eso. Entonces yo creo que mirarnos también comparativamente con otras jurisdicciones, con otras provincias, nos ayuda a tener dimensión de dónde estamos parados. Este y el siguiente, que quizás lo visualiza con más claridad, es uno de los indicadores que podemos usar para mirar el gasto por alumno estatal. Es decir, si sumáramos los recursos que una provincia destina a la educación pública y la dividimos por la cantidad de estudiantes que tiene, ¿no?, sale este indicador del gasto por alumno estatal. Y vemos que Córdoba, en el año 2021, digamos, es un indicador bastante recurrente a años anteriores y posteriores, se mantiene lejos del promedio nacional. En la mitad de la tabla, donde dice total de jurisdicciones, está el promedio 154.000 pesos por alumno estatal y Córdoba en 123.000. La sexta provincia desde la que menos invirtió a la que más invierten, ¿no? En el otro extremo salen muchas de las provincias patagónicas, donde es cierto que la relación
de estudiantes, probablemente por la cantidad de habitantes sea más baja, pero también tenemos provincias que son muy similares a Argentina y que están bastante arriba, Santa Fe, 164.000, por ejemplo, ¿no? Bueno, Ciudad de Buenos Aires, 212.000. Entonces, digo, hay una diferencia clara, hay un impacto que esto va a tener sobre las condiciones educativas adentro del aula. No es lo mismo si multiplicamos esos recursos por la cantidad de estudiantes que cada una de ustedes va a tener en el futuro, o quienes ya son docentes vienen teniendo, obviamente que el impacto no es lo mismo. Bueno, mismo gráfico, año 2020, de un trabajo que hizo el observatorio, que quizás lo escucharon nombrar, el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, OTES. Bueno, de nuevo, ahí está claramente donde está posicionada Córdoba respecto de otras provincias. Acá quiero decir, nos da información sobre Córdoba, pero también nos da información sobre un problema que es nacional y que en su momento lo trabajamos mucho desde el Congreso, o intentamos que desde el Congreso se avance al respecto, que es lo que algunos autores llaman la lotería del código postal. Depende de dónde te toca nacer, de dónde tenés la suerte de nacer, va a ser la cantidad de recursos que el Estado va a invertir en tu educación. Y todos al amparo de la misma Constitución, ¿no? Que habla de un derecho a la educación de la misma intensidad para todos. Sin embargo, hay provincias, como ven, que invierten en ocasiones hasta un quinto de lo que invierten otras provincias. Eso se ve también en salarios de docentes que son profundamente desiguales, y eso se ve también en relación a los resultados educativos. Cuando cruzamos, en muchos casos, el mapa de inversión y lo cruzamos con los resultados de las pruebas a aprender, vamos a ver que la marca que caracteriza al sistema educativo en Argentina es la desigualdad. Tenemos resultados en algunas provincias que están muy cerca de, por ejemplo, los países de la OCDE, y tenemos otras provincias que están muy cerca de indicadores de países subdesarrollados, ¿no? De modo que, indudablemente que este es un tema, que tiene un capítulo que es una conversación nacional, que es cómo construimos pisos que permitan fondos de compensación de estas desigualdades para garantizar que incentivar a las provincias a hacer un esfuerzo fiscal equivalente, pero luego de ello también compensar las que son provincias más pobres, que tengan un acompañamiento para garantizar una educación de calidad. No es el caso de Córdoba. Córdoba no es una de las provincias más pobres, por el contrario, es una de las provincias más ricas de la Argentina. Entonces también tiene que ver con qué incentivos construimos para que efectivamente se destinen los recursos que hace falta para una educación de calidad. Otro modo de mirarlo es como porcentaje del presupuesto, algo adelanté recién, ¿no? Imagínense la legislatura, una torta, la torta del presupuesto, ¿cuánto de eso, qué porcentaje va a la educación? La ley dice 35%. Esto no sé si se alcanza siquiera a ver, pero fíjense, este es un informe que hace un organismo nacional que se llama Coordinación General de Estudio de Costo del Sistema Educativo. Señalado o remarcado en verde está Córdoba, ¿no? Bueno, fíjense, en la última columna dice 35%, que es lo que está obligada por ley, y en los anteriores, año tras año, ¿cuánto fue destinando? 24, 25, 21%. Si miramos y le preguntamos al ministro de Córdoba, bueno, probablemente él va a decir, no va a estar de acuerdo con estas cifras y va a decir, no, hay otras partidas que están en otros ministerios, hay que sumarlas, algunas con más acierto, otras, lo quiero pasar rápido a ver si llego. Bueno, acá está, sí, este era. Bueno, si sumamos esas otras partidas, vamos a ver que los números son un poquito superiores, pero aún así vemos un proceso de decrecimiento de la inversión en educación en Córdoba, ¿no? Llegando quizá al pico más bajo, 2022, 27% del presupuesto, aún sumando recursos que están en otros ministerios. Entonces, claramente tenemos acá un punto para analizar, que es cuál es el lugar que Córdoba le quiere dar a la educación, ¿no? Cuál es el lugar que estamos dispuestos a darle al sistema educativo. Ustedes veían ahí, bueno, este es un textual de Graubach en la legislatura el año pasado, porque es para discutirlo, para conversarlo.
Cuando se le preguntó, digamos, por qué no se estaba cumpliendo con ese porcentaje de inversión, el ministro dijo, bueno, el 35% tenía que ver con cumplir un conjunto de metas que la provincia ya cumplió, y la verdad es que hoy no necesitamos ese nivel de inversión, ¿no? Esto lo dijo el año pasado, ahí está remarcado, para el Ministerio de Educación tener un presupuesto del 30% es suficiente. Poco tiempo después pasaron dos cosas, la declaración de la emergencia edilicia y un conflicto docente que dificultó el comienzo de clases por salarios que estaban peleando por ponerse arriba de la canasta básica. Entonces, lo tiro porque en muchos lugares se dice, bueno, un 30% es una inversión más que suficiente. Lo cierto es que cuando miramos lo que está pasando adentro del sistema educativo vamos a encontrar que probablemente falta, y falta mucho, que esa diferencia entre 27 y 35 o entre 24 y 35, depende de cómo contemos, son muchos recursos que están faltando en las escuelas. Después hay un elemento más que es lo que se llama como la subejecución del presupuesto. Bueno, no solo es lo que aprueba la legislatura, sino que eso efectivamente se gaste. Bueno, ahí se pierde otro tanto, 4,5%. Casi 5 puntos entre lo que se aprueba y lo que finalmente se gasta. Los salarios, bueno, seguramente acá quienes están hoy dedicados a la docencia lo saben, los últimos años fueron críticos en relación a la inflación. Algunos de los resultados mostrados, lo voy a pasar medio rápido, también de nuevo son los datos del mismo informe de OTES, que capaz que lo escucharon nombrar. Cómo en los últimos 5 años se perdieron 10 puntos contra la inflación. Hicieron ellos el cálculo de sumar cuánto representaría si actualizamos esa diferencia de esos 5 años, 1.336.000 por docente, ¿no? Fíjense esos 10 puntos contra la inflación, lo que representan. Bueno, después obviamente el análisis se complejiza si miramos los cargos de mayor antigüedad. A mayor antigüedad empiezan a aparecer los ítems no bonificables que obviamente generaron mayor dificultad. Ahí está en ese dato los años de antigüedad y cuánto le impactó esa pérdida. Los primeros 10%, los últimos 20%, los que están en zona desfavorable, casi 30% perdieron frente a la inflación. Otro dato que me parece importante, pensando en los desafíos de Córdoba, yo decía que una de las características que nuestro sistema tiene que revisar es la marca de la desigualdad. Y para hacer eso tenemos que hacer una apuesta fuerte a una escuela pública que sea de calidad, a una escuela pública donde tengamos, yo suelo decir, una caja de herramientas más grande, ¿no? Mayores recursos, gabinetes interdisciplinarios, la articulación de la política del Estado en sus 3 niveles, municipio, nación, provincias, en el territorio, acompañando a la escuela, que es cuando se den vuelta frente a una situación que está golpeando al aula, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con una situación de abuso, que tiene que ver con la drogadicción, con el embarazo adolescente, se den vuelta y haya una red de apoyo a la escuela para que esa mochila no la tenga que cargar sola la docente o la maestra de grado. Ahora, para hacer eso también hay una discusión de destino de recursos y simplemente el dato de cómo Córdoba rankea es la provincia que más recursos públicos destina a la educación privada nos hace pensar que de alguna manera, digo, por lo menos un dato para discutirlo a favor y en contra, ¿no? Por supuesto, posiciones diferentes, pero nos debiera hacer reflexionar de cuál es el lugar que Córdoba le sigue dando a la escuela pública como un espacio que genere igualdad de oportunidades. Creo que ahí quiero centrar algunos de los análisis en relación a los datos. ¿Cuánto de esto impacta, ¿no? ¿Cuánto de esto que tiene que ver con la inversión en educación impacta después en lo que la escuela puede o no puede hacer? Nos gusta decir a quienes amamos la educación que la escuela es el espacio para generar igualdad de oportunidades, ¿no? Lo dije recién. Ahora, lo cierto es que hace tiempo la escuela ha perdido esta capacidad. La escuela termina siendo un espacio donde se reproducen inequidades, donde no logra romper el determinismo social de la pobreza, el que viene de una familia pobre, donde probablemente sus padres no terminaron la escuela secundaria, va a tener mayores dificultades para sortear con éxito los desafíos de la escuela secundaria también, que es donde se produce la deserción o el abandono escolar.
Y cuando miramos los resultados, vamos a ver cómo esto, y cambiamos el lente, ¿no? Ponemos el lente en los contextos socioeconómicos, vamos a ver la diferencia. Bueno, estos son los datos de las pruebas Aprender, censales 2021, bueno, más o menos los de matemática, digamos, más o menos estable, lo de lengua, que fue muy conocido, digamos, el impacto que tuvo en la caída a partir de la pandemia, pero de estas pruebas a mí me interesa mirar y problematizar cuando cruzamos por nivel socioeconómico. Fíjense, ¿no?, en esto de que si la escuela logra o no logra generar igualdad de oportunidades. Los que provienen de estratos socioeconómicos altos, familias de mayores recursos, apenas un 19,5 está por debajo de los niveles esperados, sumando el básico y el por debajo del nivel básico. Cuando vamos al otro extremo y miramos los resultados de aquellos que vienen de familias de contextos de mayor pobreza, el 53,8. Entonces acá tenemos un desafío central, que es cómo hacemos para que en esas escuelas, en esos lugares, con esas familias, con esos niños y niñas, con esos jóvenes, la escuela tenga mayores herramientas para romper ese determinismo social de la pobreza. Ayer, antes de ayer, se conoció un informe que hizo un organismo internacional mirando el caso de Mendoza, que trabajó mucho en lectura y escritura, en fluidez, en comprensión de texto, y se animaron además a monitorear ese proceso, a evaluarlo, a evaluar a los docentes, a evaluar el resultado, a evaluar a los chicos, a volver a evaluar, a volver a mirar, y empezaron a ver cómo, no con la evaluación, sino con las prácticas que vinieron a propósito de eso, empezó a mejorar mucho el resultado. Y lo más interesante para mí a rescatar, cuando miramos, hay experiencias para replicar, es que lograron reducir esa brecha. No es que solo mejoraron los resultados vinculados con lectura y escritura, sino que además la brecha entre público y privada se achicó, la brecha por sectores socioeconómicos se achicó también. Entonces, a veces tendemos a usar la pobreza como un escudo para explicar las cosas que la escuela no está pudiendo hacer, ¿no? Y luego, de nuevo, cuando miramos la evidencia, cuando miramos otros países más pobres que la Argentina, que tienen mejores resultados educativos. Es decir, la correlación no es directa, obviamente que impacta. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Con qué herramientas tienen ustedes como futuros docentes, como formadores de docentes? Tienen las escuelas, ¿no?, como actor para romper ese determinismo social de la pobreza. Bueno, esto es lo que le decía de lengua, el proceso de deterioro, pero sobre todo, de nuevo, fíjense cómo se agudiza la brecha, 18,2 por debajo de los niveles satisfactorios en estudiantes que vienen de familias de contextos socioeconómicos altos contra 60,8 en el otro. Bueno, no quiero extenderme mucho más con los datos y las placas, pero me parece que es elocuente dónde estamos. Tenemos un problema con el financiamiento, tenemos un problema con los salarios de nuestros docentes, tenemos un problema con la jerarquización de la tarea docente, de cuánto remuneramos, cuánto exigimos, cuánto formamos, con la formación docente continua también, con cuáles son los incentivos para que eso pueda ocurrir, pero tenemos un problema en qué herramientas le damos a las instituciones educativas para que puedan romper este determinismo. La Ley de Educación Nacional, en el artículo 83, habla de dotar de los mejores maestros de equipo directivo a las escuelas más vulnerables. Bueno, eso no se ha hecho nunca, ¿no? Bueno, ¿cómo pensamos? Yo hablaba de la caja de herramientas, cómo construimos dispositivos que permitan que en los lugares más complejos tengamos mayor acompañamiento del Estado. Y a mí eso no me lo cuenta nadie, porque me tocó ser secretaria de Educación de la MUNI de Córdoba. Estuvo Horacio, creo, recién, y probablemente contando la experiencia, pero las escuelas de la MUNI de Córdoba tienen la característica que están todas en contextos vulnerables, ¿no? Están todas en villas o en asentamientos o en barrios complejos. Acá cerquita, en Villa 9 de Julio, cuando nosotros queríamos trabajar con la escuela, tuvieron un día 17 impactos de bala en la puerta de la escuela. Las maestras muertas de miedo, con los chicos muertos de miedo, sentados en el piso leyendo cuentos, mientras los chicos querían salir por la ventana a ver si eran sus papás, ¿no? Entonces ¿cómo hacemos para acompañar a quienes están en esos entornos tan complejos a que tengan las herramientas, el respaldo, los estímulos
para poder dar esa pelea tan desigual y que en definitiva la educación vuelva a recuperar la capacidad de generar igualdad de oportunidades. Dos cosas más y ahí cierro, que ya debo estar en hora, en donde me parece también que es central priorizar el uso de estos recursos, ¿no? Es decir, bueno, queremos más recursos, queremos gastar mejor, queremos monitorear, queremos observatorios con mirada externa. Las universidades tienen que ser un actor central custodiando que los planes de meta que se establezcan efectivamente se cumplan. Pero acá hay dos polos o dos extremos del proceso educativo que para mí son vitales. Uno, ya lo mencioné, tiene que ver con qué esfuerzos estamos dispuestos a hacer para evitar la deserción en la escuela secundaria, ¿no? Hoy naturalizamos esas cifras que dio a conocer en su momento Argentinos por la Educación. 24 de cada 100 chicos que empezaron la escuela primaria en Córdoba terminaron la escuela secundaria en tiempo y forma, ¿no? En tiempo y además con los saberes que se esperaban para ese trayecto educativo. Entonces, ¿cómo hacemos para poner el foco, los recursos, el acompañamiento, una mirada interdisciplinar también, una vinculación con el mundo del trabajo, es decir, problematizar cuáles son las cosas que están ocurriendo dentro de la escuela, la necesidad de la innovación, cómo eso juega con un mundo que está cambiando tan rápidamente y una escuela a la que a veces le cuesta mucho ese proceso de adaptación? Y en el otro extremo, la primera infancia. Nada de lo que hagamos a futuro o nada va a cambiar si no intervenimos en el momento donde los chicos y chicas aprenden a aprender, ¿no? Momento vital de un cerebro con mucha plasticidad, pero que también con mucha huella, mucha marca de aquello que no se hace en esos primeros años de vida. Entonces ahí que Córdoba pueda cumplir con algo que es obligatorio, que tiene que ver con la construcción de las salas para garantizar el nivel inicial desde los 3 años, que es una deuda pendiente, todavía sigue siéndolo. Pensar en centros integrales de primera infancia que articulen no solo lo educativo, lo asistencial, lo nutricional, lo vinculado con la salud y además el acompañamiento, fundamentalmente a las mamás adolescentes, a aquellas familias monoparentales también, como una política integral que ponga el foco en esa primera infancia y a la vez que acompañe la figura de las salas cuna, pero desde una profesionalización de la tarea. Digo, probablemente acá hay muchas personas que saben lo importante que es saber lo que se hace en esos primeros años de vida, ¿no? Eso no podemos seguir pensándolo bajo la vieja lógica de la mirada solamente asistencial que representaban las guarderías, sino lo pensamos como verdaderos jardines maternales donde se trabaje integralmente la estimulación temprana. Bueno, cierro ahí para no extenderme más, agradecerles de nuevo la invitación. Esto busca ser solo una provocación a la reflexión de donde hay algunas cuestiones que nos vienen mostrando la evidencia que Córdoba tiene y puede cambiar y que ojalá vuelva a recuperar el empuje para que junto a ustedes volvamos a ser la provincia que genere orgullo, que genere ejemplo, que genere de alguna manera la confianza en que es la educación la llave para generar igualdad de oportunidades. Muchas gracias.